Bueno, en el último encuentro, en el cual ustedes no estuvieron, estudiamos el relato de Génesis del capítulo 2b hasta el 3. Sí, lo que describe el paraíso terrenal, la creación o la formación del hombre, del suelo, de la tierra, y de Eva, de la costilla de Adán. Luego vimos la tentación de la serpiente, la caída, el pecado de Eva, que toma del fruto del árbol del bien y del mal. En otra palabra, pretende ser dueña de su destino, dueño de su destino, es decir, de poder establecer el criterio, lo que es bueno, lo que es malo para el hombre, es de comer del fruto del árbol de la vida, del árbol del bien y del mal. Sigue luego la investigación de Yahvé, que pregunta dónde están cuando ellos se escondieron entre los árboles del jardín. Luego el castigo que inflige a cada uno de ellos, primero la serpiente, luego a la mujer, luego al hombre, ¿no? Y luego viene una parte muy importante que es un oráculo, una promesa. Un descendiente de la mujer, un linaje de la mujer, finalmente triunfará sobre el mal, sobre el pecado, anticipándose un poco a la venida del Mesías y al triunfo a través de la pasión y muerte de Jesús. Muy bien, fue esto el tema que tratamos la última vez. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante que nos trae enseñanzas muy importantes que vamos a ver al final de nuestra reunión. La pérdida de la amistad y de la intimidad con Dios que gozaban los primeros hombres marca el comienzo de una historia, de la historia de la humanidad. Vamos a ver un poco un trecho de la historia de la humanidad. Los próximos capítulos, del capítulo 4 hasta el capítulo 11 de Génesis, han sido escritos con lágrimas y con sangre. Vamos a ver episodios muy fuertes. El autor yavista, en la redacción de los capítulos del 4 al 11, que son los capítulos que contemplan desde el fratricidio de Caín, luego el diluvio universal, la Torre de Babel y las diferentes genealogías, fueron escritos por dos autores, por el autor yavista, que hemos mencionado la última vez, es el autor más antiguo, y por el autor sacerdotal, que redactó el texto. Algunos textos de los 4 capítulos que vamos a ver hoy, los escribió apenas 5 siglos antes de Cristo. Por lo tanto, el autor yavista escribe alrededor del año del siglo X, en la época del rey Salomón. Un escriba de Salomón escribe entonces el relato que vamos a ver hoy. El aspecto interesante es que el autor yavista condensa en estos capítulos una historia de 500.000 años. Uno se pregunta, ¿cómo pudo haber conocido lo que pasó a lo largo desde la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, desde la creación de Adán y Eva hasta Noé, hasta Abraham? Imposible que una persona, pudiera tener tanta inteligencia para poder condensar en 7 capítulos la historia de la humanidad desde la aparición del Homo sapiens hace 500.000 años. Lo dicen los científicos, ¿no? Que la humanidad el Homo sapiens apareció hace 500.000 años. ¿Cómo pudo haber descrito los eventos, los sucesos de un tiempo tan ilimitado? Durante ese periodo, ¿qué dice el autor yavista? Los hombres aprendieron
el oficio del pastoreo, porque habla de que Abel era pastor de rebaños. Él ofreció a Dios en sacrificio la primicia de sus rebaños. Durante estos 500 años, los hombres aprendieron el oficio de la agricultura, porque dice que Caín era agricultor. Él ofreció las cosechas, los frutos de la tierra. Era agricultor. Por lo tanto, era una persona mucho más estable, porque tenía tierras, ¿no? Imaginamos, era dueño de toda la tierra, porque era el hijo de Adán, el cual también era pastor, Adán y Caín. Bueno, aprendieron el oficio de construir ciudades. Se nos dice que Caín construyó una ciudad, el texto bíblico, y la llamó con el nombre de su hijo Enoch. Entonces, aprendieron el oficio del pastoreo, de la agricultura. Aprendieron también el arte de forjar el cobre, el hierro, lo dice en Génesis 4. Aprendieron los hombres el arte de tocar la cítara y la flauta, lo dicen en Génesis 4:22. Aprendieron también el arte de construir una nave inmensa, el arca de Noé. Y finalmente aprendieron el oficio de construir torres escalonadas, la torre de Babel. Entonces, el autor para describir la actividad de la civilización durante estos 500.000 años, describe un poco el aprendizaje de los hombres de estos oficios, ¿no? Es un esfuerzo inmenso que hace el autor yavista para decir que la humanidad progresó desde Adán y Eva hasta la fecha en que ellos estaban escribiendo, finalmente hasta Noé. Muy bien. Por otro lado, durante esta historia que dura miles de años, después del pecado original, también el pecado creció entre los hombres como un cáncer que hace metástasis, que empieza a atacar a todos los tejidos del organismo. Así fue el pecado de Adán. Vamos a ver una proliferación de males, empezando por el fratricidio de Caín, luego la arrogancia, la poligamia de Lamec, etcétera, etcétera, que causaron el diluvio universal. El autor yavista lo ilustra con algunos ejemplos. ¿Cuál es la divulgación o el progreso del mal? Comenzamos con el fratricidio de Caín, que encontramos en Génesis 4. Hoy vamos a estudiar este texto. La unión entre las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Hay un texto bien difícil y misterioso donde se habla que las hijas de los hombres se unieron con los hijos de Dios. Ningún exégeta ha podido interpretar de qué se trataba. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se engolosinaron de las hijas de los hombres? Pero aparece como una de las causales del diluvio, estas uniones que dieron lugar a los gigantes. Los historiadores dicen que estos gigantes pudieran asimilarse a los grandes héroes de Ulises, de la Eneida, de Ilíada y de la Eneida, eran estos grandes Héctor, Agamenón, etcétera, etcétera. Bueno. Otra forma de presentación del mal fue la proliferación generalizada que causó el diluvio universal. Dice que toda la humanidad estaba sumida en el pecado. Y finalmente, la arrogancia de los que construyeron la Torre de Babel. Entonces, tenemos en la primera parte, del libro de Génesis, tenemos el progreso de la humanidad en estos aprendizajes que tuvieron. Pero también el mal hizo estrago de la humanidad y esto causó lo que vamos a ver a continuación. Con este episodio, el autor yavista quiso poner en evidencia la situación de pecado de la humanidad. Hace notar que aún en medio de la decadencia de los hombres se salvaron dos personajes. Uno tiene el nombre de Enoch, hijo de Adán y Eva, el cual dice anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Es un personaje interesante, un episodio donde dice que fue un hombre que anduvo con Dios a diferencia de los demás hombres y Dios se lo llevó. Así como pasó con Elías, que fue arrebatado por un carro de fuego, se dice que no murió. Y de este hombre se dice que vivió
365 años, que son los días del año nuestro, ¿no? Lo que indica que tuvo una vida perfecta, una vida buena, duró 365 años. El otro personaje que se salva de esta proliferación del mal fue Noé, que Dios salvó de perecer en el diluvio porque era el único hombre justo de entre toda la humanidad. Entonces tenemos esta pequeña introducción para introducir el tema. Me gustaría que al iniciar el tema de Caín y Abel, fuéramos a buscar en la cartilla número 4 al final, en la página 25, cartilla número 4, página 25. Hay una bonita introducción. ¿Tú lo tienes, Gianni? Sí. ¿Quieres leerlo? A Caín y Abel. Caín y Abel, la historia de dos hermanos iguales y distintos. Cuando vemos rencor, evidencias, peleas y hasta muerte entre hermanos, envidias, peleas y hasta muerte entre hermanos, nos preguntamos, ¿por qué no hay fraternidad entre los miembros de una misma familia, pueblo o comunidad? ¿Por qué los hermanos y vecinos se pelean? ¿Qué hay en el corazón de la persona que no acepta a su hermano? Igualmente, cuando vemos que un fuerte, en vez de ayudar al débil, lo aplasta, nos indignamos y nos preguntamos, ¿por qué tiene que suceder esto? Estas realidades de envidia y pelea, de no aceptación del diferente, de violencia del fuerte contra el débil, lo trata Génesis 4, del 1 al 16. Es interesante, entremos en la onda. Muy bien. Entonces, el episodio, primero de todo, partamos de la base, que los personajes que aparecen con nombre propio, que son Adán, Eva, Caín, Abel, Noé, Lamec, etc., no son absolutamente personajes históricos. El autor Yavista le da un nombre, desconociendo, por supuesto, quiénes fueron, porque ¿qué es este episodio? Es un mito, una leyenda, es una parábola, algo de todo esto. Es decir, el autor, al carecer de conceptos y de formas abstractas de explicar la propagación del mal en el mundo, utilizó un episodio muy concreto, que era el fratricidio entre dos hermanos. ¿Qué dice esto? Lo de Caín y Abel es una parábola para demostrar la existencia, de la página 42 al comienzo, la causa y la propagación del mal en la historia de la humanidad. Lo tenemos en la página 42, el último párrafo. Dice, los autores hubieran podido escribirlo de muchas maneras. El último párrafo. Inspirado por Dios, lo hicieron ilustrándolo con un ejemplo tomado de la historia de la humanidad, porque siempre hubo fratricidios, muy común en aquellos tiempos y lamentablemente también en nuestros días. Ellos nos quisieron decir que después del pecado original, lo que está en negrillas, el mal creció entre los hombres como un cáncer e hizo metástasis en el organismo humano y lo corrompió. Esto es un poco el mensaje que nos da el episodio. Comencemos entonces a estudiar el texto. ¿Quiere leer el primer párrafo? Página 42. Versículo 13. ¿Pasó algún tiempo? No, conocía al hombre. Las páginas están distintas de tus textos. No, pero en la cartilla sí están iguales. Cartilla, no. Página 42. 41. Versículos 1 al 3, porque página 3. Página 41. 1. ¿Diferentes? Bueno, perfecto. Conoció al hombre, sí. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz, y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas, y Caín labrador. Muy bien, empieza así la leyenda de Caín y Abel. Primero, Caín, miremos la personalidad de Caín. Dice el texto que Eva
la mujer de Adán, dio luz a Caín y dice, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Lo que indica Caín, que es el primogénito de esa pareja, de esa primera pareja, ¿no? Es una persona, es primogénito, por lo tanto es un ser privilegiado, es un don de Dios adquirido con el favor de Yahvé. Entonces tiene unas características de privilegio respecto a Abel. Y volvió a dar a luz, y tuvo a Abel, su hermano. El nombre de Abel significa vapor, nada, frágil, humilde. Entonces, mientras que en el primer caso, cuando nace Caín, Eva se alegra muchísimo, dice, volvió a dar luz y tuvo, ¿sí? En cambio, cuando nace Abel, no hay ningún comentario, como si fuera insignificante el segundogénito, ¿no? Luego explica, Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de tierra, campesino. Muy bien. Pasemos al versículo 3. ¿Quiere leerlo? Bueno, siga en este orden. Pasemos. Pasó algún tiempo. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Muy bien. Parece que, dice acá, que el hermano menor, Abel, que era inocente y justo, quita protagonismo al primogénito, a Caín. Caín es agricultor como su padre, que era el que cuidaba y labraba el paraíso terrenal, Adán, y Abel pastor. Ambos hacen un día sus ofrendas. El texto dice que Caín hizo a Yahvé una oblación. Quien toma la iniciativa de la ofrenda del sacrificio a Yahvé es Caín. Ofrece los frutos de su suelo. No dice si eran la primicia de los frutos de la tierra o simplemente tomó algunas partes de la cosecha de la tierra y los ofreció en sacrificio. Aparece en la Biblia por primera vez el concepto de sacrificio. El hombre ofrece, en vez de ofrecer su vida, su sangre a Yahvé que le dio la vida, ofrece los frutos de la tierra o de sus ganados. También Abel, dice, hizo una oblación de los primogénitos. Aquí insiste que Abel, en cambio, el hermano menor, ofrece los primogénitos, que era el primogénito tenía siempre un valor superior a los demás hermanos. Primero de su rebaño y de la grasa de los mismos. Normalmente en el sacrificio de animales se quemaba la grasa, mas la carne lo comían los donantes del sacrificio, ¿no? A Dios se le ofrecía la parte mejor, para ellos era la carne, la parte gorda, ¿no? Yahvé miró propicio a Abel y a su oblación. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la razón para la cual Yahvé mira con más agrado el sacrificio de Abel, que ofrece a los primogénitos de su rebaño, y no ve con tanta simpatía, con tanto agrado la oferta de las cosechas, de los granos, de la cebada, del trigo de Adán? Esas son, obviamente, aquí encontramos una constante. En la Biblia, Dios muestra en la historia de la salvación que siempre prefiere a los pequeños, a los humildes, a los pobres. Es una elección gratuita, digamos, absoluta de Dios. Nosotros no podemos pedir a Dios el por qué, la razón por qué prefiere, por ejemplo, ¿por qué prefirió a Jacob, el hermano menor de Esaú? ¿Por qué prefiere a José,
en vez que al primogénito de los hermanos de Jacob, ¿no? De su padre. Siempre aparece en todas las historias de la salvación, Dios siempre da preferencia a los pequeños, a los humildes. En este caso es Abel. David dice que ofreció los primogénitos, es decir, las primicias del rebaño. Dios se inclina por las ofrendas de Abel. La carta a los hebreos nos da una clave. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que de Caín. El autor de la carta entiende que la ofrenda de Abel fue superior en calidad o en espontaneidad o en fe a la oferta de Caín. Pero es una suposición porque el texto no lo dice. El autor yavista subraya la libertad absoluta de Dios al elegir a sus amigos. Dios elige a quien quiere. Lo mismo sucederá con Jacob en vez que con Esaú, lo habíamos dicho. Desde el comienzo de los tiempos Dios escoge a los débiles, a los humildes, a los pobres. Dios elige siempre libremente. Caín no acepta la preferencia de Dios, que considera discriminatoria. Entonces encontramos aquí la tentación de Caín es se indispone porque piensa que Dios ha preferido a su hermano. Entonces, el pecado de envidia es una de las causales del fratricidio, ¿no? Se ofusca porque Dios aceptó con agrado. ¿Cómo es que Caín pudo darse cuenta de la simpatía o del agrado con que Dios aceptó el sacrificio de Abel? No lo da a entender. Simplemente como si el aroma del sacrificio de los corderos de Abel hubiese llegado en forma mucho más agradable a las narices de Dios. Es un poco una forma antropomórfica de explicar esto. Caín actúa como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hermano mayor no quiere participar en la fiesta que el padre hace cuando el hijo pródigo regresa a la casa. Caín es un poco del mismo, desdeña, aborrece, tiene envidia de su hermano Abel porque ha sido preferido por Dios. Dice, Caín es el primero que recibe la vida y el primero en quitarla a su hermano. Para el autor, el pecado, el apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 13, 11, da a entender que el pecado es innato en el hombre, porque dice, pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, dice San Juan, que siendo del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. Entonces, una explicación que viene de un libro inspirado, que es la primera carta del apóstol Juan. Dice que las obras de Abel eran buenas, las de su hermano, por lo tanto, actuó de conformidad. Caín no era malo por naturaleza. Ante él, como antes, a sus padres Adán y Eva, se le abrió la opción entre el bien y el mal. Caín podía perfectamente escoger respetar a su hermano, compartir con él la alegría de ser preferido, ¿no? Sigamos ahora el texto que sigue. Leámoslo en voz alta para que la cámara también... ¿Sí? Perfecto. Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé. ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde este suelo, que abrió su boca para abrir de tu mano la sangre de tu hermano. Pues bien, maldito seas de este suelo. Bueno, Caín conduce fríamente a su hermano al campo y lo asesina. No hay ningún comentario acerca de una pelea, de un conflicto entre los dos. Simplemente la envidia lo lleva rápidamente. Seguramente hubo una discusión entre los dos hermanos, se supone, ¿no?
nadie mata a nadie porque sí, porque no. Tuvo que haber habido una discusión tomando como pretexto que Abel había gozado de mejor aceptación que su hermano. Dice, Dios echa de menos a Abel y toma su defensa. No es un Dios indiferente y lejano, protege a los indefensos. Aquí encontramos otra característica, otro factor que no hay en cuenta. Dios nunca es indiferente ante la desgracia, ante el sufrimiento del pobre, por lo tanto interviene. Pero vamos a ver, no maldice a Caín por haber quitado la vida a su hermano, sino maldice el suelo que era el campo del cual Caín derivaba su sustento, que era agricultor. Protege a los indefensos y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Siempre la eterna pregunta que debería sonar en el corazón y la conciencia de todos los que matan a inocentes. ¿Dónde está tu hermano? Mire que hay un texto. Durante 7 veces el texto que tenemos aquí menciona la palabra hermano, 7 veces, para hacer énfasis en que cada uno de nosotros es hermano del otro, 7 veces. Caín niega cualquier relación. Fíjese, Caín no pide disculpa, no pide perdón a Dios por haber privado la vida a alguien que recibió la vida también, sino que contesta sino con una pregunta arrogante. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? En vez que reconocer su culpa, su crimen, acusa, se considera que no tiene nada que ver con su hermano. No soy yo el cuidador de mi hermano. ¿Acaso no tiene padres? La pregunta interesante, ¿no? ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando los dos pelearon y el uno mató al otro? ¿Dónde están tus padres? El fratricida se enfrenta al Señor. A romper con Dios, Caín renuncia a su hermano. Aquí es otra verdad que nosotros tocamos concretamente. Cuando una persona poco a poco se distancia de Dios, pierde su fe, la religión, el respeto por Dios, muy probablemente también empieza a perder el respeto el respeto a sus semejantes, a sus hermanos. Dios le pide, ¿qué es lo que has hecho? La sangre en la Biblia significa vida. El quitar la sangre a una persona significa quitar la vida, la que hace que el hombre exista. Caín ha osado derramarla, por eso la sangre derramada clama a su Señor, porque Dios nos ha dado la vida, la sangre, por lo tanto la sangre derramada en el suelo clama venganza, clama el clamor de Dios. Gritan la sangre de los inocentes, la de Abel, la de Cristo, la de los mártires de todos los tiempos. Oigan qué dice la carta de los Hebreos. Jesús, el mediador de la nueva alianza, nos ha rociado con una sangre que habla más elocuentemente que la de Abel. Entonces el autor siempre retoma la imagen de Abel para decir cómo la sangre de Cristo clamó ante el Padre, ante Dios. Dios pedirá cuenta a los hombres que mataron a Cristo, pedirá cuenta a cada uno de nosotros que finalmente contribuimos de alguna forma con nuestros pecados a la muerte de Cristo. Dios no maldice a Caín, sino maldice el suelo manchado de la sangre del justo Abel. Muy bien, sigamos. Oscar. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces Caín dijo a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Le respondió Yahvé: al contrario, cualquiera que matara a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie le encontrase. Que lo encontrase. Para que nadie que le encontrase lo atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y habitó la tierra de Nod. Muy bien. La primera pregunta que nos hacemos depende por la última palabra, ¿cuál es la tierra de Nod? ¿No?
La tierra de Nod es la tierra de no retorno. Sí, empezó su vagancia, su peregrinación por toda la tierra, Caín, después del fratricidio, y dice, no volvió más a la tierra que había cultivado. Sin embargo, vamos a encontrar más tarde que Caín fue el fundador de la primera ciudad, a la cual le puso el nombre de su hijo, Enoc, ¿no? Muy bien. El grito de la sangre convierte al fratricida en un fugitivo. ¿Cuál es la razón por la cual Caín está condenado a una vida errante, vagabunda, ¿no? Fugitiva? Porque ya no tenía derecho de pisar el suelo donde había derramado la sangre de su hermano. Es un poco el castigo que Dios le inflige. Caín reconoce que su culpa es demasiado grande y que por lo tanto cualquiera podría matarlo. Es la ley del talión, ¿no? que se plasma mucho en la Sagrada Escritura, que la persona que comete un agravio contra su semejante recibirá lo mismo agravio que le cometió, ojo por ojo, diente por diente. Aparentemente esto es una ley inicua, pero si pensamos que en ese tiempo la venganza podía ser mucho más grande de la ofensa, la ley establecía que tan solo tú puedes devolver al que te ofendió en la misma medida en que te ofendió. Ojo por ojo, no dos ojos, no una muerte, ¿no? Sí, limitaba la libertad de la venganza. Entonces, Caín dice, cualquiera que me encuentre me podrá matar porque yo he matado a mi hermano. Pero el Dios de la vida no está a favor de las ejecuciones de las venganzas, ni siquiera de los criminales, defiende la vida de todos. Dios condena la venganza y advierte que su aplicación puede traer una espiral de venganza y de violencia. Dios prohíbe terminantemente cualquier tipo de venganza, aunque sea para castigar a un culpable. Dios, único juez, niega al hombre la facultad de dictar sentencias contra la vida. A este punto que vamos a ver luego en las conclusiones de las enseñanzas, Dios no está, si la ley promulgada y proclamada en diferentes concilios prohíbe aún al Estado, aún a la autoridad de un Estado, el suprimir la vida. Por eso que la Iglesia está combatiendo con toda la fuerza contra las penas de muerte que se practican en China, en Irán, en los países árabes, en muchas otras partes, porque solo Dios es dueño de la vida que nos ha dado. Nadie puede quitarla aún en caso de crímenes, ¿no? Dios protege a Caín. Mire, es interesante. Dios protege a Caín de la venganza poniendo en su frente una señal. Entonces los estudiosos se han preguntado cuál sería la señal que Dios colocó en la frente de Caín. Los hebreos, los judíos, muchos más años más tarde, dijeron que Dios trazó en el rostro de Caín una letra, la del nombre santo y glorioso. No sabemos si fuera Yahvé, ¿no? O Adonai, etc. Bueno, con el fin de que Caín, en cualquier momento que encontrase una persona que se enterara de su fratricidio, no lo matara, porque era lo más normal en esos tiempos. Dice que Caín da nombre a todos los homicidas de la historia y fue a donde Nod, que lo traducen como verbalmente no retorno, no devolución, no devolución, no regresará más a su tierra. Muy bien, sigamos. ¿Sí? Eso. Adán conoció otra vez a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Estaba construyendo una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Lamec tomó dos mujeres, la primera Adá y la segunda Zillah. Adá dio a luz Jabal, el cual vino a ser padre de los que habitan en tiendas y crían ganado.
El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal, Caín, padre de todos los forjadores de cobre y hierro. Hermana de Tubal, Caín, fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres: Adeá y Silá, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi palabra. Yo maté a un hombre por una herida que me hizo un muchacho, por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Muy bien. Palabra de Dios. Ok. El autor yavista construye ahora un puente de 6 generaciones. Mire, todos esos nombres que encontramos en ese texto son 6 generaciones. ¿Cómo hizo el autor yavista para imaginarse los nombres de estos jefes de clanes o de tribus que representaban esta generación? Una vez más, construyó a partir de quién sabe qué narraciones mitológicas, construyó los nombres de estos señores, pero a lo que nos interesa a nosotros es sacar conclusiones. Primero que todo encontramos que Caín construyó la primera o inauguró la primera ciudad que la llamó con el nombre de Enoc. Este Enoc, lo encontraremos más tarde, pero fue... Adán. No Caín, sino Adán. No, Caín. Caín, sí. No, perdone, aquí es Adán que construye Sila. Estaba construyendo una ciudad con el nombre de su hijo. No, pero a toda vista parece que Enoc. Bueno, importante es. Pero, ¿qué encontramos allá? Encontramos una serie de personajes. Uno, como decía antes, que fueron los que aprendieron a manejar el cobre, el hierro. Otros que fueron los inventores de la flauta y de la cítara, etc. Bueno, pero nos detenemos en hablar de Lamec. Uno de estos personajes tuvo 2 mujeres. Entonces encontramos por primera vez la figura de la poligamia. 2 mujeres. No solo, era una persona tan arrogante que dice: yo maté a un hombre por una herida que recibió, ojo por ojo, ¿no? Mató a un hombre por una sola herida que recibió. Y mató a un muchacho por un golpe, un cardenal, un moretón que recibí. Dice: Caín será vengado 7 veces por haber matado a su hermano, pero Lamec lo será 77 veces. Dice, predice que su arrogancia y su poligamia será vengada mucho más que la de Caín. Bueno. Pero ahí lo que no entiendo, Adán no había muerto. No. Acuérdense que es una descripción de la vida donde muy difícilmente nosotros podemos unir los cabos, si todavía vivían Caín y Abel, etc. Pero sí, porque Caín, más tarde veremos que Caín dio luz otra vez al hijo Set, ¿no? De modo que continuamos la forma como él representa este periodo donde nacen estos personajes con nombres muy raros. No sabemos cómo lo pudo él plasmar. Y en una relación de los 7, además sí, y se representa, aparece el número 10 generaciones, 7, siempre son números simbólicos que él utiliza para eso. Muy bien. Dice, Lamec representa al bárbaro arrogante que, violando la ley de Yahvé, posee 2 mujeres y se venga más allá de la ley del talión, ¿no? Sigamos. Adán conoció otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set, diciendo: Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque lo mató Caín. También a Set le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Muy bien.
Entonces, después de Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, el cual tuvo un hijo que se llama Enos, que fue el primero, dice, que invocó. Entonces, aparece como Enos, como el que fundó el concepto de oración y de religión, ¿no? Que no aparece en ninguna otra parte. Cosa rara que encontramos aquí, que Set, que Enos, perdone, pronuncia el nombre de Yahvé antes de que Yahvé se manifestara a Moisés en la zarza ardiente. ¿Te acuerdas cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre? Le revela: mi nombre es yo soy que soy Yahvé. Pero aquí aparece ya desde el Génesis como Enos fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Entonces, eso insinúa que entre los hijos de Adán y Eva hay alguien, además de Abel, que fue matado, que es una persona piadosa, que reconoce que Dios es su padre, que Dios le ha dado la vida. Muy bien. Una cosa que aparece acá, que Adán aparece con nombre propio. Sabemos que Adán es el nombre de la tierra, del suelo. Adán viene de Adamá, pero aquí aparece con nombre propio, como si fuera realmente un personaje. Entonces hay una transición de una figura generalizada a una figura personal. Muy bien. De aquí, ¿por qué leemos con tanto interés ese episodio, este relato de Caín y Abel? Porque de ahí podemos traer una serie de mensajes y de enseñanza. La primera, la vida humana es sagrada. Obviamente para nosotros, que ya venimos con 2000 años de cristianismo y de conocemos los mandamientos de Dios, etcétera, etcétera, es algo obvio. La vida humana no es propiedad de nadie, nadie puede privar de la vida a un semejante. Pero para la época en que fue escrito este episodio, tengamos en cuenta, fue escrito en el siglo X a.C., y luego redactada por el autor sacerdotal en el siglo V a.C., el homicidio, el fratricidio no eran cosas tan obvias en la prohibición como para nosotros, que venimos con una tradición cristiana desde hace 2000 años. Cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nadie puede, por lo tanto, herir o ofender la imagen que Dios ha colocado en el hombre, privándolo de la vida. Causar la muerte de un ser humano va en contra de la dignidad humana y de la santidad de Dios. Entonces, aprendemos una enseñanza básica que nosotros hemos asimilado después de tantos años de historia cristiana, en que la vida humana es propiedad de Dios y nadie puede privar. Ninguna autoridad humana ni religiosa puede causar o mandar como respuesta a un homicidio la muerte de una persona. El mandamiento de no matar obliga a todos, sea cual fuera su autoridad, sin excepción. Solo se permite en defensa propia cuando no exista ninguna salida. Es decir, la defensa personal, cuando una persona, para defender su vida, la vida de su familia o de sus bienes indispensables para sobrevivir, puede defenderse matando al otro. La única excepción que es admitida dentro de la ley cristiana. Muy bien. Jesucristo añade a este mandamiento no matar, el quinto mandamiento, el rechazo también a la ira, porque es la ira la que conduce al homicidio o al fratricidio, la envidia, como en el caso de Caín, el odio y la venganza. En el discurso de la montaña, en Mateo, capítulo 5, Jesús dice claramente, no matar, pero si tú ofendes a tu hermano gravemente, tú has cometido ya en tu corazón un pecado de homicidio. Tan tajante es Jesús porque dice que el comienzo de un homicidio empieza ya con el corazón, cuando uno odia, detesta y quiere, como decimos nosotros, quisiera matarlo, ¿no? Lo dice uno en son de broma, ¿no? Pero finalmente el homicidio siempre nace de un corazón que odia, que detesta, que quiere deshacerse de su hermano. Además del homicidio culposo, voluntario, Dios condena también el aborto.
no encaja claramente como un homicidio culposo, pero lo es. La eutanasia, el privar de la vida a un anciano que ya está estorbando. El suicidio, el escándalo. Más valdría que a la persona que da escándalo que fuera arrojado al mar, ¿no? La guerra. Entonces, dentro del concepto de homicidio o de fratricidio están también estos pecados claramente identificados por la moral católica. Otra enseñanza que sacamos aquí, la fidelidad de Dios a Dios y al hombre. Cuando el hombre no reconoce a Dios y se rebela contra Él, termina por desconocer a sus hermanos. Es una verdad de puño, ¿no? Cuando una persona pierde el respeto hacia Dios, no le importan los mandamientos de Dios, la moral, ¿no? Poco a poco va también desconociendo sus deberes con sus padres, con sus hermanos, con el prójimo, ¿no? No es concebible un homicidio en una persona que tenga a Dios en su corazón, porque se sale de la lógica que finalmente no le importa el mandamiento de Dios. Literal G. En la historia de Caín está la historia de la salvación. Caín es elegido por Dios como primogénito. Caín es como Israel. Mire, el pueblo de Israel también era el pueblo elegido, primogénito, el pueblo amado por Dios. A partir del momento en que Israel fue, después de la alianza en el Sinaí, fue alejándose de la práctica de la religión, de la práctica de la observancia de la ley, poco a poco también se está responsabilizando, o sea, siendo culpable de graves pecados contra la humanidad. Sí, en la historia de Israel va muy parejo el alejamiento de la alianza con Dios y los pecados contra su propio prójimo. Encontramos muchos, miremos por ejemplo el caso de reyes de Israel que cometieron graves culpas contra sus propios ciudadanos. También el resto de Israel dice, así como Caín fue salvado, fue protegido por Dios cuando le colocó una señal en la frente, así también un resto de Israel se salvará. Caín se convierte en el símbolo del pecador en general. Otro punto, del literal H. Caín y Abel son los hombres de todos los tiempos. Esta es la parte que me parece muy acertada. Somos todos nosotros, Caín y Abel, cada uno de nosotros carga en su corazón un poco lo que es Caín y Abel. ¿Por qué? Cada uno de nosotros carga dentro de sí algo de la desobediencia de Adán y de Eva, algo de la envidia y maldad de Caín, junto con la humildad de Abel y de la fe de Abraham. Arrastramos dentro de nosotros el hombre viejo, orgulloso, desobediente, envidioso y homicida. Es decir, a pesar que nosotros nos consideramos personas muy buenas en términos generales, pero dentro de nosotros alberga algo de la envidia o de la malicia o de la ira o de la maldad de Caín, de la humildad de Abel, porque así estamos hechos, tan así que el apóstol Juan da a entender que el pecado es algo innato en el hombre. No es que uno va llegando, sino que, como dice el Salmo 50, nací de mi madre con el pecado, ¿no? Porque el pecado original es algo que está oculto dentro de uno, que nos va disponiendo a la ira, a la envidia, a la maldad, ¿no? Bueno, por lo tanto, nosotros que aprendemos de ese episodio de Caín y Abel, que es una constante en la historia, que el hombre arrogante, envidioso, que no quiere reconocer a su hermano, es algo que está perpetuándose a lo largo de la historia. No es un episodio solo, sino que
lo que encontramos aquí es una parábola que se está dando a lo largo de la historia de la salvación. Sobre Abel. La muerte de Abel se ha convertido en el símbolo del sacrificio de Cristo. Lo encontramos en algunos textos, por ejemplo, la carta a los hebreos cita a Abel como un ejemplo de fe en la justicia del Señor. Entonces, Abel es el símbolo de la persona humilde que confía en el Señor, que ofrece lo mejor de sus dones, lo mejor, y que agrada a Dios. Entonces tenemos esta comparación. Abel es preferido por Dios porque ofrece lo mejor, es humilde, es pobre, no se defiende ni siquiera, no consta una sola palabra de Abel en defensa propia en el conflicto con Caín. Pero me gustaría echar para atrás en algo cuando se habla de la tentación de Caín. En el versículo 3, tengo la página 43, sí, dice, Abel, hizo una oblación de los primogénitos, mas no miró propicio a Caín. Dice, por lo cual se irritó Caín. Y Yahvé le dijo a Caín, la mitad del párrafo, Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? Entonces, en el momento en que Caín está con la tentación de deshacerse de su hermano, Yahvé interviene y dice a Caín, ¿por qué andas irritado? Dios lee en el corazón de Caín y ve que está indispuesto con su hermano. ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿Por qué andas cabizbajo, ¿no? ¿Qué tienes contra tu hermano? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Aquí Caín se encuentra frente a la disyuntiva, la vida o la muerte, la felicidad o la desgracia. Él tiene que actuar. Dios le da la libertad. Dice, ¿no es cierto que si obras bien podrás alzar tu rostro? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Es la descripción de la tentación. Dice, a la puerta de cada uno de nosotros, en el momento que estamos tentados, tenemos una abierta la otra vía. Tú puedes escoger el bien, ¿no? O el mal. Pero el mal, dice, está como una fiera a la puerta de tu conciencia acechándote. A ver si tú sueltas, te diriges o optas por el mal. Esto es un poco una descripción de la tentación al cual estamos expuestos todos, ¿no? Tenemos la libertad, Dios respeta la libertad, pero permite que el mal nos aceche. Está siempre en la puerta del mal como tentación. Muy bien. Hay otra conclusión y otra enseñanza muy útil. Primero de todo, la absoluta libertad de Dios en escoger a sus amigos. Siempre la eterna pregunta, ¿por qué a Dios le agradó más el sacrificio de Abel que el de Caín? No hay ninguna respuesta. Dios es libre de escoger a sus amigos. Y a lo largo de la historia de salvación tenemos ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿por qué cuando Samuel recibió la orden de ir a ungir al nuevo rey de Israel después de que Saúl cayó en desgracia? Entonces Samuel llega a la casa de Jesé en Belén y dice, yo tengo con la misión de elegir a un rey. Entonces Jesé le presenta a todos los 10 hermanos, a los 9 hermanos, del mayor al menor, todas personas muy apuestas, y Samuel dice, no es este. Entonces cuando pasaron los 9 hermanos, le pregunta Samuel a Jesé, el padre de los 10 hermanos, ¿no tiene más hermanos? Sí, ¿no tiene más hijos? Tengo uno, pero es el más pequeño, está pastoreando los rebaños y no quise invitarlo a esta audiencia. Entonces no, tráigalo, porque es él. Y Yahvé le confía, a él tienes que ungirlo. ¿No? Bueno, ¿por qué Dios escoge a David en vez que escoger a los 9 hermanos mucho más preparados, de repente, mucho más fuertes, en vez que este pequeño que estaba siendo relegado? Dios tiene absoluta libertad de escoger a los que quiere. Escoge a María, una humilde
una humilde mujer de Nazaret. Escoge a un pueblo del cual no se menciona en ninguna parte de la Biblia Nazaret. Era una aldea que no tenía ninguna importancia. Nunca aparece Nazaret en las narraciones de los profetas o de los... Bueno, ¿escoge a quién? Escoge a Pablo, un fariseo que no tenía pinta de ser una buena persona para evangelizar a los paganos. Escoge a unos pescadores, Pedro y Juan y Santiago y Andrés. Sí, Dios es libre de escoger a quien quiere. Uno se pregunta, ¿qué hago yo para poder corresponder a una llamada? Simplemente, primero, la vocación es una gracia, un favor de Dios. Uno tiene que estar agradeciendo que estamos aquí nosotros marcados con la fe en Cristo. Pero también es una pregunta que vale la pena. ¿Por qué en la vida, en cambio, los pobres, los humildes, los pequeños no gozan tanta de protección, de ayuda, sino siempre es el pobretón del paseo, ¿no? Es persona que no cuenta nada en la opinión de la gente. Dios prefiere, tiene una preferencia, una simpatía que no tiene ninguna explicación, sino en la bondad y la misericordia de Dios. Otra realidad. La sangre de Abel y de las víctimas no pasa desapercibida ante Dios. Todas las víctimas de Juan el Bautista, que fue decapitado en la cárcel, y de otras víctimas, los propios apóstoles, San Lorenzo, San Esteban y los mártires de hoy día. Hay más mártires en esta época, dice el Papa Francisco, que en épocas de las grandes persecuciones en Roma. Hay muchos más mártires. De modo que uno tiene la impresión, Dios no se acuerda de los mártires de hoy y de ayer. Uno tiene que concluir con base en esto que Dios siempre, para Dios no pasa desapercibida ninguna muerte de un inocente. El hecho que Dios coloque en la frente del primer fratricida una señal para que nadie le haga daño, indica que Dios protege hasta los homicidas. Estamos en una época del postconflicto cuando en nuestra sociedad colombiana vamos a encontrar personas que están señaladas a dedo como grandes homicidas, han causado genocidios, los de las FARC, de los selenos, los etcétera, etcétera. Y nosotros tendremos que llegar a recibirlos aún con esta misma disposición, protegerlos a ellos, porque el Estado colombiano se comprometió a proteger a los guerrilleros de la FARC en su peregrinación, en su traslado de los lugares donde están actualmente hasta los lugares que fueron fijados, donde ellos tienen derecho de estar durante un año, creo, ¿no? Y el ejército colombiano tiene que protegerlos. Pero como cristianos nosotros tenemos que tener una disposición de perdonarles a ellos, porque son nuestros hermanos, aunque sean fratricidas, porque han matado a personas que eran hermanos suyos, hermanos nuestros, campesinos, pobres y humildes trabajadores del campo. Bueno, esto finalmente es un poco las enseñanzas que nos transmite este episodio. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud sobre esto? Porque es uno de los primeros pasos. La historia de la humanidad empieza con un pecado, la culpa de los primeros hombres. Una vez más, no son personajes, sino son figuras simbólicas, y continúa con un fratricidio. Luego tenemos el diluvio universal, que indica que Dios se arrepintió de haber creado el hombre. Dice textualmente el texto, se arrepintió de haber creado el hombre, porque la humanidad estaba empecatada, dice, ¿no? Luego viene la Torre de Babel, la arrogancia de los hombres que construyeron una torre escalonada con el fin de llegar a tocar a Dios. ¿Sí? Quieren rivalizar con Dios. Entonces, los comienzos de la humanidad no son muy buenos, ¿no? Como vemos, y continuaron siendo iguales y peores, porque fíjese, después de miles y miles de años, la humanidad está siempre enfrentada con guerras, con homicidios, con
con fratricidios graves, ¿no? ¿Qué conclusión tenemos que sacar nosotros? Primero que todo, la venganza, la envidia, la supresión de la vida ajena nunca ha resultado ser una solución de los grandes problemas de la humanidad, ¿no? Es una primera conclusión. ¿Qué más podemos decir acerca de este episodio? Uno, que habíamos dicho, que cada uno de nosotros lleva dentro de su corazón un pequeño Caín y un pequeño Abel, un pequeño Abraham creyente, ¿no? Es decir, tenemos que estar siempre estamos expuestos a que el pecado como una fiera que acecha a la puerta de la conciencia, ¿no? Estamos siempre pendientes a que no nos sorprenda el pecado, porque es una realidad, estamos contaminados. Que Dios es infinitamente generoso en el perdón y aunque pide cuenta a Caín de su delito, sin embargo, finalmente se apiada de él, así como lo hizo con Adán y Eva. Antes de salir del paraíso, Dios teje unas túnicas, unos hábitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Se acuerdan del episodio que vimos la última vez? Entonces, encontramos las dos constantes. El hombre que continuamente cae en la culpa, salvo unos ejemplos como Enoch, que vivió con Dios y fue arrebatado al cielo, ¿no? O como Noé, el único justo. Pero la vida está marcada por el pecado, pero también aparece la misericordia, la bondad, la paciencia de Dios. Entonces, son enseñanzas que tenemos que extraer de estos textos para que no aparezca simplemente como una fábula, como una leyenda bonita a leer o triste, pero que no nos dice nada. ¿Qué más? Sí, la justicia de Dios no es la misma justicia del hombre, ¿no? No, exactamente. Y es un misterio comprender cómo funciona, cómo Dios hace justicia, que nosotros siempre, sí, los humanos, eso lo decía el padre Juan Jaime Escobar, hemos sabido llamar a la justicia como un término positivo, y la justicia del hombre en realidad es venganza, no es justicia. Sí. Entonces, tratar de comprender el misterio, cuál es la justicia real para el Señor, es un camino que uno tiene que comprender y que está más asociado siempre a la misericordia, ¿no? Lo comienza uno. Exactamente. Dios es justo porque es misericordioso, o viceversa. Es misericordioso porque es justo. Porque habiendo creado al hombre a su imagen y semejanza, pero habiéndole creado dotado de libertad, es consciente que el hombre puede escoger un camino que lleva a la muerte o a la vida, a la felicidad o a la infelicidad. Por lo tanto, no puede castigar de una forma como nosotros lo pretendimos, ojo por ojo, diente por diente. Dios primero es paciente, da tiempo para que el hombre se convierta y vuelva a él. En segundo lugar, el castigo que Dios tiene previsto es un castigo que no cabe en nuestra mente. Si uno lee el Apocalipsis, yo acabo de terminar el año pasado todo el estudio del Apocalipsis con los grupos, tiene expresiones violentas. El castigo que tiene preparado para los que se obstinan en el mal. Pero fíjese que todas las 10 plagas que envía sobre el faraón en Egipto, todas las plagas que aparecen en el Apocalipsis, los 7 jinetes, etcétera, etcétera, son todos medios que manda Dios para que el hombre se convierta. No son castigos, son pruebas que Dios manda para que el hombre se convierta. De modo que la justicia de Dios es muy diferente. Nosotros caímos al caído con un castigo, cárcel perpetua, etcétera, etcétera, ¿no? Dios, en cambio, actúa de una forma totalmente diferente porque da miles y miles de oportunidades para que el hombre vuelva a su entender, ¿no? Aquí en la cartilla hay un párrafo que tiene que ver con lo mismo. Dice: Dios, que no quiere la muerte de sus hijos, salva a Caín haciéndolo errante. Si el castigo de Caín es volverle frágil, ¿qué dice? Sí, el castigo de Caín es volverle frágil. Andarás errante y vagabundo. En términos modernos diríamos que el fuerte, el rico, el poderoso, el sano debe ponerse en el lugar del débil, del pobre, del sin fuerza, del enfermo. Solo así podrá salir de su pecado. Sí.
Léanse en esta cartilla número 4 cómo describe el autor muy bien, en forma muy agradable, las 5 escenas del pecado. Bueno, vale la pena. Luego siguen unas, a continuación, pero no lo tengo aquí en nuestro documento, habla de las genealogías. El autor tiene que unir con 10 generaciones, tiene que unir el pecado de Adán y Eva hasta Noé, 10 generaciones. De Noé hasta Abraham, el padre de la fe, el primer personaje histórico, otras 10 generaciones. ¿Cómo hizo, sin tener ninguna información de la historia, porque era imposible reconstruir una historia de 500.000 años, ¿no? ¿Cómo hizo para definir que fueron 10 generaciones de Adán hasta Noé, hasta el diluvio? Y de Noé hasta Abraham, el primer hombre que creyó, que siguió la llamada de Dios. Entonces, ¿qué hace el autor? Construye genealogías. Entonces se inventa nombres que quién sabe venían de quién sabe de qué tradición y construye entonces una historia, 10, 20 generaciones que cubren 500.000 años. Nos reímos, ¿no? Porque nosotros con nuestra seriedad histórica estamos acostumbrados a tener documentos, a tener pruebas. Nos parece cómico que un autor hable de genealogías, ¿no? Hable de sucesión de generaciones. Muy bien. Lo veremos, no vamos a estudiar esto, sino que la próxima vez, yo creo que ya pasó el tiempo, ¿no? La próxima vez vamos a estudiar el diluvio y la Torre de Babel, los 2 últimos capítulos. Para entrar en el capítulo 11, iniciamos la historia de Abraham. Abraham es el primer personaje histórico, medio histórico. 1800 años antes de Cristo, Dios se acuerda de los hombres que habían caído en la miseria, en el pecado, después de la Torre de Babel, cuando se dispersaron por todo el mundo. Llama a un pagano que vive en Ur de Caldea, en Mesopotamia, y le dice: yo voy a darte a ti una tierra, una descendencia, yo voy a darte una bendición. Y así comienza nuestra historia de la salvación con Abraham, Isaac, Jacob, y que vamos a ver a continuación. Pero es importante dar estos pasos previos mirando en qué abismo había caído la humanidad después del primer pecado de los primeros hombres. Y aquí estaremos, ¿no? Muy bien. Bueno.